Buenas noches, América. El rey de España, Felipe VI, está de visita oficial a Cuba, donde ha sido recibido con honores. En un discurso durante una cena junto al mandatario Miguel Díaz-Canel, el monarca español defendió el derecho de los cubanos a definir su futuro y abogó por la diversidad política y la libre expresión. Derechos todos ellos limitados en la isla por el régimen. Esta visita de los reyes de España ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por sectores políticos de España y Estados Unidos que les hacen responsables de dar un cierto respaldo al régimen cubano. Sin duda, la visita supone un reconocimiento al régimen. España, en el fondo, está defendiendo sus importantes intereses económicos en Cuba, donde hay grandes inversiones de grupos españoles en el sector turismo, que además están sufriendo las presiones impuestas por Estados Unidos a la isla. Washington incrementó recientemente las sanciones contra Cuba, este año, autorizando incluso el apartado de la ley Helms-Burton, que permite a sus ciudadanos establecer pleitos contra compañías de terceros países que usen propiedades nacionalizadas por la revolución, la llamada revolución. Y firmas como la española Meliá han sido demandadas y otras podrían correr el mismo riesgo. Cuba no es una democracia y los reyes de España lanzan un pésimo mensaje de compadreo con un gobierno que no garantiza las libertades de sus ciudadanos. Esto para proteger sus intereses económicos. Pero no todo vale. Cuba está dirigida por un gobierno represor, con quien piensa diferente. Persigue, encarcela y viola derechos humanos con impunidad. Además, su estrategia desestabilizadora en América Latina la hace responsable de proteger al régimen venezolano y de incitar protestas violentas contra gobiernos democráticos de la región. En diplomacia los gestos cuentan, tanto como las palabras. Los reyes de España pueden defender la democracia sin brindar con Miguel Díaz-Canel y sin ofrecerle una fotografía que le da al régimen una legitimidad que no tiene. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Brasilia, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de esta actualidad de hoy que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Y estos datos gráficos, para comenzar, que se derivan de un informe que acaba de publicar el FBI. Dice que en Estados Unidos, y tendríamos que estar preocupados, los crímenes de odio han aumentado. Los datos corresponden al cómputo global del año 2018. Y estamos a punto de cerrar el 2019 y la pregunta es si estos datos van a seguir creciendo. ¿Cuáles son? Miren, en el 2018, respecto al año anterior, del 2017, se incrementaron los crímenes de odio ligeramente, me dirán ustedes. Sí, pero es el nivel más alto en una década, en casi una década, viendo los datos procedentes desde el 2014, cuando fue el más bajo en estos últimos 10 años. La pregunta es, ¿los hispanos qué? Esto en el contexto de una política antiinmigrante impulsada por esta administración, que ha tenido a los inmigrantes mexicanos particularmente y a los latinos en general como el centro del debate, de la polémica. Los hispanos también vuelven a ser objeto de nuevo de más agresiones. Así lo indican las cifras y estos son los dos datos que hemos querido sacar de este informe, que es mucho más amplio. Han aumentado en el 2018, llegaron a 326 las agresiones contra los hispanos. Se incrementaron un 42% respecto al año anterior. Un 42%. No vemos una cifra tan alta desde el año 2008. Entonces, las agresiones a los hispanos llegaron a 347 al año. En el 2018 fueran 326. Este es el dato que da el FBI. Hay otras informaciones que también hablan de crímenes de odio en Estados Unidos, que en este caso corresponden al sistema judicial. Las estadísticas judiciales de las diversas oficinas que hay en Estados Unidos, en ese caso, las cifras se multiplican hasta las casi 250.000 agresiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta diferencia? Estos son los crímenes que investiga el FBI. Estas son las denuncias que llegan o investigaciones de policías locales o federales de los estados, me refiero. En ese caso, hay muchas investigaciones que no llegan al FBI y otras que simplemente se toma constancia pero no son investigadas. ¿Por qué? Porque hay muchas que no se denuncian,
por miedo a ser deportados, por miedo a las represalias que puedan sufrir por parte de las autoridades. No lo decimos nosotros, lo dice la misma estadística de las oficinas judiciales de Estados Unidos. En cualquier caso, en los dos se identifica esa tendencia al alza de los crímenes de odio. Otra noticia gráfica que nos llama la atención, en este caso, son agresiones a periodistas en el país vecino, en México. Se está convirtiendo en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Miren los datos, los ha dado una organización que se llama Artículo 19 y los ha puesto sobre la mesa a raíz de unas polémicas declaraciones que realizó la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Ese organismo tiene una nueva responsable con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, y cuando le preguntaron por los crímenes o la violencia contra los periodistas, contra los reporteros, lo puso en duda. Lógicamente, inmediatamente salieron las cifras para recordarle la gravedad del trabajo periodístico, los riesgos que implica, y aquí nos hacemos eco por solidaridad y también por compromiso. Los datos que dicen que desde el año 2000 hasta hoy hay documentadas 131 muertes de comunicadores. Con el gobierno de Fox la cifra fue muy baja, aunque igualmente reprochable, 22. Con Felipe Calderón se disparó a 48, con Enrique Peña Nieto 47 y con Andrés Manuel López Obrador, atención, no lleva un año y ya van 11 comunicadores muertos. La tendencia no le favorece, si hacemos caso a los periodos presidenciales. En el dato de quiénes son, la mayoría son hombres, y en el 99% de estos crímenes quedan impunes. Preocupante, ¿no creen? México, el peor país para ejercer el periodismo, el más peligroso. Otra noticia de la actualidad, en este caso en Estados Unidos, pero que hace referencia a la comunidad venezolana. En las últimas horas se ha presentado una iniciativa bipartidista que además cuenta con el apoyo del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Del caucus venezolano en el Congreso. Es bipartidista porque forman parte de ese caucus, de ese nuevo grupo de congresistas y de representantes, miembros del Partido Republicano y del Partido Demócrata, y quieren ponerse de acuerdo para impulsar políticas y apoyar a la comunidad venezolana y a Venezuela. El objetivo es triple, grosso modo. Uno, para hacer frente a respuestas que solucionen los problemas que sufre la nación suramericana. El segundo, apoyar a Venezuela para una transición a la democracia con unas elecciones libres. Y el tercero, dar respuesta a los muchos venezolanos que han salido de Venezuela y que hoy viven en Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, puede ser ofrecerles un estatus legal si han llegado de manera irregular o si han entrado con visa de turista, pero se les está acabando esa visa y tendrían que salir del país. ¿A dónde van a ir? ¿Van a volver a Venezuela, tal como están las cosas? Hay, como decimos, voces republicanas y demócratas. Una de las demócratas es la congresista por Florida, Debbie Muscarsel Powell. La saludamos ahora, congresista. Gracias por estar con nosotros. Respecto a esta iniciativa para crear ese caucus, ¿cuál es el objetivo? Nosotros hablábamos de tres, grosso modo, en su opinión, ¿qué pretenden? Para nosotros es sumamente importante demostrar al pueblo venezolano que en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, estamos formando un caucus bipartidista. No debería de ser un tema político. Tenemos que seguir apoyando al presidente interino Juan Guaidó y poner presión no solamente al gobierno de Nicolás Maduro, que ha violado los derechos humanos de millones de venezolanos, pero también ponerle presión a Rusia, a Cuba, por estar en este momento afectando la estabilidad no solamente de Venezuela, pero de todo el hemisferio. Pero cuando hablamos de Venezuela, si nos referimos al Congreso, algo nos queda muy claro, y es que ya hay acuerdo entre republicanos y demócratas, acuerdo bipartidista. Ya le gustaría a muchos que ese mismo acuerdo lo hubiese en otras cuestiones, como no lo hay hoy. Pero en cualquier caso le quiero preguntar, si ya hay ese acuerdo tan sólido, ¿por qué es necesario crear este caucus? Yo creo que tenemos que también educar a muchos miembros del caucus aquí en la Cámara Baja. Yo soy la primera suramericana que ha sido elegida para la Cámara de Representantes y muchos de mis colegas no entienden la política de Latinoamérica. Así que formando un caucus vamos a invitar a otros miembros para que ellos también pongan el enfoque en este tema. Cuando hablamos de los venezolanos en Estados Unidos, sin duda, una de las reclamaciones que más se escucha es la importancia de poderles ofrecer ese estatus de protección temporal o TPS.
El caucus que ustedes acaban de poner en marcha, ¿cómo puede ayudar a avanzar esa legislación, ese TPS para los venezolanos? Espero que sí. Espero que mi colega Mario Díaz-Balart, que es nuestro colega republicano, que está muy interesado en apoyar al pueblo de Venezuela, invite a colegas republicanos que estén con nosotros en apoyando que el presidente otorgue el TPS para los venezolanos. No podemos deportar a venezolanos a un país donde no hay acceso a medicina, donde no tienen comida. Millones de venezolanos han tenido que salir. En este momento tenemos a miles de venezolanos que viven aquí en los Estados Unidos y necesitan poder tener permiso de trabajo, necesitan poder manejar, conducir. Es importante otorgarles este permiso en este momento. Es la congresista de Florida, demócrata, Debbie Mucarsel-Powell. Señora Mucarsel-Powell, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el apoyo a la comunidad venezolana. Feliz noche. Gracias. Y nuestra lectura recomendada hoy la vamos a dedicar a dos autores, Cristian Sabatini y Anar Batar. Ambos trabajan en el centro Chatham House, Centro de Análisis y Pensamiento, y Sabatini además es docente en la prestigiosa Universidad de Columbia. El artículo ha sido publicado en la revista Foreign Policy y lleva por título "Las protestas en América Latina tienen tendencia o son muy propensas a el fracaso". Sabatini y Batar hacen un análisis de esas protestas que se han visto en Ecuador, en Haití, en Chile, en Bolivia, así como en otras partes de este continente, y estas son las recientes. Y busca las causas que en todas ellas tienen elementos particulares, pero que, grosso modo, muchas de ellas coinciden en varios elementos. Elementos como, dicen los autores, la lucha por la protesta por la inequidad, que sufre sobre todo la clase media, el hartazgo por la corrupción, la falta de, o sensación de falta de asunción de responsabilidades por parte de la clase política y de las élites de los países, en todos hay, y el colapso o el fracaso de unas expectativas creadas, sobre todo por las sociedades y por las clases medias y también las clases más desfavorecidas en esos países, que vieron con el fin de la década dorada y de las caídas de los precios de las commodities, que suponían grandes ingresos para los estados que les podían ofrecer servicios públicos sin coste. Esos servicios se han tenido que ir recortando por la falta de esos ingresos y eso ha llevado a un incremento de la frustración. Bueno, muchos elementos porque las crisis, cada uno de los países son bien complejas, pero de fondo Sabatini y Batar hacen una comparativa con otras protestas que hubo en décadas anteriores y cómo terminaron, y llegan a conclusiones. Al final, la confluencia de protestas en países tan diversos como Bolivia, Chile, Ecuador y Haití nos dice menos sobre las raíces comunes o especialmente sobre cualquier destino compartido de estos movimientos, si bien todos ellos se derivan en parte de expectativas socioeconómicas insatisfechas y desconfianza, incluso disgusto con la clase política y los líderes. Las soluciones son muy diferentes, pero si las protestas pasadas de Guatemala y México a Brasil y Venezuela, que fueron igualmente diferentes en sus genes, son una indicación, la similitud definitoria de los movimientos de protesta de hoy puede ser el fracaso de estas manifestaciones para producir una reforma institucional muy necesaria. Terminamos con nuestra noticia en positivo. El 13 de noviembre se acaba de celebrar el Día Mundial de la Bondad. Hay días mundiales para todos, ¿no creen? Bueno, en cualquier caso, eso nos ha dado pie a buscar y a encontrar cómo en la Universidad de California, en uno de los institutos que dependen de ese centro educativo prestigioso en todo el mundo, están estudiando cómo una actitud bondadosa de los ciudadanos contribuye a una mejor sociedad y una mejor calidad de vida. En algunos casos, los estudiosos, que son antropólogos, sociólogos, llegan a decir que ser bondadoso y vivir en una sociedad donde haya más bondad puede alargar la vida de los ciudadanos, la suya y la mía. Por eso, hemos dicho cuando veíamos esta noticia, ¿cómo podemos contribuir a hacer aún más extensa esa bondad, a compartirla? Hemos encontrado una experta que da 4 consejos que son muy simples y que si tomamos nota y los ponemos en práctica podemos contribuir a crear un mundo mejor. Son 4 consejos fáciles de poner en práctica. Escuche a los demás de verdad, no solo moviendo la cabeza. Respóndale a la gente agresiva, dura, con amabilidad, no con más agresividad. Incluya a alguien que considere que en una conversación o en un ascensor o un
trayecto de autobús, esté al margen e inclúyala en su conversación. Hágala sentir parte de esa sociedad y evite las provocaciones. Cuando alguien le responda de manera agresiva, sonríale, respire y dé media vuelta y váyase. ¿Qué les parece? ¿Se animan a ser más bondadosos? Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder. Esta semana les hemos venido contando la importante cita que ha tenido los jóvenes soñadores, los 700.000 aproximadamente jóvenes considerados dreamers o soñadores que viven en Estados Unidos, en una audiencia en la Corte Suprema. No estaban todos, pero estaba su caso representado, el amparo legal que les ofrece una orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama en el año 2012, que les ofrecía ese amparo conocido como DACA. Ese amparo que les daba una cierta representación legal o amparo legal en Estados Unidos para poder trabajar, vivir, estudiar, tener un número de seguro social, ser personas, por decirlo de alguna manera, y no vivir en las sombras. Bueno, esa orden ejecutiva que firmó Obama, el presidente Trump ha querido terminarla y ha sido retada en las Cortes y ha llegado hasta la Corte Suprema, y ahora los magistrados, los 9 magistrados, están viendo hasta qué punto esa orden ejecutiva era constitucional o no. El presidente Trump dice que no lo era y que quiere terminarla y abre la puerta a negociar con los demócratas para ofrecerles otra alternativa. La audiencia escuchó las voces de los que están a favor y en contra, representando a la administración y representando a los jóvenes soñadores, y ahora empiezan a debatir, a dilucidar para emitir el veredicto, probablemente este próximo verano del 2020, cuando falten pocos meses para las elecciones. Por lo tanto, va a ser un tema bastante electoral, por decirlo así. No porque los jueces quieran hacer elecciones o influir en las elecciones, sino porque coincide en el calendario. Bueno, los jóvenes soñadores y sus defensores salieron un poco preocupados. ¿Por qué? Porque parece que una mayoría de los magistrados, a tenor de las preguntas que les hicieron a los que comparecían, estaban más a favor de que Donald Trump tiene razón, que esa orden ejecutiva excedía las funciones del presidente, porque las leyes las hace el Congreso, no el presidente. Isabel Sánchez es la responsable o la asesora de política nacional de una organización que se conoce por su nombre en inglés, CHIRLA, que es la Coalición de Derechos Proinmigrantes aquí en Estados Unidos. Isabel, muy buenas noches. Gracias por tenerme. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Preocupación por lo que escuchamos en la Corte, pero antes de comenzar la entrevista me decía siempre con optimismo. ¿Qué les lleva a ser optimistas en función de lo que escuchamos, que parece que es más bien en contra de ese amparo legal que hoy tienen los DACA? Sí, nuestra asesoría del caso es básicamente que las justicias, los jueces querían tratar de agarrar todas las respuestas posibles a todas sus preguntas para poder llegar a una conclusión, ¿verdad? Nosotros también tenemos esperanza porque hemos visto lo que ha pasado con el census. Con el census pensamos que perdimos y que la pregunta del censo que quería la administración, incluir esa pregunta sobre la ciudadanía de los ciudadanos, de las personas que viven en Estados Unidos. Correcto, y con eso también teníamos muy pocas esperanzas, pero dio el caso que la Corte Suprema estuvo en nuestro lado, ¿verdad? Y tenemos esperanza que los jóvenes que salieron ese día, las personas que en California se fueron de la escuela para protestar y ayudar a amplificar el apoyo para DACA, los recipientes también y sus familias, nos puede ojalá amparar y vivimos con esa anticipación que ellos estén en el pie derecho de la historia y que sí concedan con nosotros. Pero si no recuerdo mal, en el caso de la pregunta del censo, lo que la Corte hizo fue pedir más información a la administración. Y dado que la administración no le ofreció la información que la Corte requería, la Corte dijo, entonces no avanza el caso, no aplica. Pero no es que le diera la razón a la administración, simplemente que la administración no respondió a las solicitudes de la Corte. Y yo creo que eso es otra manera de que la Corte también se trató de cubrir cada base, ¿verdad? Entonces, yo como veo el caso es que las preguntas que estaban ellos también preguntando sean que nos están dando la conclusión ahorita que estamos llegando que a lo mejor no es favorable. Para mí eso significa que ellos también estaban tratando de cubrir cada base que podían para poder también ojalá tener una decisión que sería favorable a los jóvenes. ¿Es usted beneficiaria de DACA? No soy beneficiaria. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes soñadores representa CHIRLA? Nosotros tenemos una base muy grande de estudiantes. De hecho, tenemos
tenemos el California Dream Network, que es básicamente un branch o un arma de nosotros en donde muchos de los jóvenes que tienen DACA son organizadores ellos también. Ellos van a la escuela, tienen trabajos y la mayoría de personas que ya están salidos del colegio están también en nuestra organización. En California nosotros representamos a 25,000 beneficiantes de DACA y es el estado que tiene más para perder. En California ellos contribuyen como $1 millón y entonces por eso también contribuyen, quiere decir con su actividad. Ajá, en la economía. En la economía ellos son contribuyentes de $1 billón, que es masivo. Y entonces hemos trabajado también hasta con el gobierno de California para tratar de agarrar fondos del Estado para que ellos también les ayuden a pagar las aplicaciones. ¿Qué pasa si la Corte Suprema dice que Barack Obama se excedió en el uso de sus funciones presidenciales firmando esa orden ejecutiva? Si es que eso pasa, yo pienso que nuestra comunidad es bien fuerte, es saber luchar. Tenemos o no tenemos DAPA, nuestra comunidad va a seguir adelante. Tenemos o no tenemos DACA, nosotros vamos a seguir luchando para algo grande, ¿verdad? Porque esto nada más es una parte muy pequeña del problema que existe. Estamos hablando de 11, 12 mil millones todavía que están aquí sin papeles. Y entonces, 11 millones de indocumentados. Indocumentados que no tienen papeles. Y entonces esto es nada más una lucha pequeña de la foto más grande que tenemos que ver, ¿verdad? Y lo que yo vi este martes es que hay mucho apoyo para los jóvenes, individuos que reciben DACA, pero también hay apoyo para inmigrantes. ¿El apoyo dónde lo vio? ¿En la Corte? En la Corte estábamos ahí nosotros desde hace 2 días antes del caso. Teníamos jóvenes que hicieron línea para poder entrar a la Corte Suprema. Vimos a muchos diferentes tipos de organizaciones que vinieron ese día a estar con nosotros. Como te vuelvo a repetir, en California también tuvimos a las personas, high school students, que hicieron walkouts. Básicamente ellos se salieron de la escuela para protestar y claro, pero yo entiendo la lucha. Y la lucha siempre es ilusionante, pero lo que ustedes quieren, ¿qué es? ¿Que se mantenga DACA o que haya una reforma inmigratoria comprensiva que abarque, entre otras cosas, también el futuro de los jóvenes soñadores? ¿Qué de las dos cosas cree que es lo que realmente necesitan los jóvenes soñadores? No creo que es uno o el otro, creo que puede ser los dos al mismo tiempo. Podemos hablar de, si fuese mi deseo, ¿verdad? Creo que el programa debería ser reinstalado el como estaba para que los jóvenes puedan continuar con sus carreras, ir a la escuela, lo que sea, ¿verdad? Y también daría espacio para los jóvenes que no han podido aplicar porque se terminó el programa, para que ellos también apliquen y califiquen y puedan seguir adelante. Eso es una parte y creo que eso puede moverse al mismo tiempo que podemos mover a una reforma migratoria, porque DACA no cubriría a los demás, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de componer el sistema para que las familias sean reunificadas, para que aloquen más visas, para que también las personas que están pidiendo a sus familiares puedan también ser reunificadas también. Claro. El día de la audiencia en la Corte Suprema, el presidente Trump tuiteó 2 mensajes que dan para bastantes cosas de análisis. Estos son los mensajes del presidente. Mucha de la gente en DACA, no tan jóvenes ya, están lejos de ser ángeles. Algunos son unos difíciles, endurecidos criminales. El presidente Obama dijo que él no tenía derecho legal para firmar la orden, pero lo hizo de todas maneras. Si la Corte lo remedia con la anulación, podríamos hacer un trato con los demócratas para que se queden. Beneficiarios de DACA con antecedentes de arrestos, 53.792. Eso es una gran proporción del total. No está bien, pero nosotros seremos capaces de hacer un gran trato con los demócratas. El análisis, la interpretación que hace el presidente Trump y que va en la línea de hay que acabar con una orden ejecutiva que excede el poder presidencial, pero estoy dispuesto a negociar con los demócratas. La decisión de la Corte Suprema se va a conocer en verano del 2020, cuando faltarán un par de meses para las elecciones y en plena campaña electoral. ¿Cree usted que es posible pensar en un acuerdo sobre inmigración para el futuro de los DACA?
Pues el presidente fue el que estaba diciendo que quería tratar de solucionar el problema para los jóvenes y es él el que no viene a la mesa para hablar de una solución permanente para ellos. Siento que no sé si haya querer de su parte venir a la mesa y negociar en buena fe. Hemos tratado de hacer luchas legislativas en donde podemos hablar de cómo aliviar a estas personas y él siempre ha sido el que no está de buena fe y no viene a la mesa, sino que pide más y más y más y no llega a acuerdo. So, creo que la pregunta sería más para él, ¿verdad? ¿Cuándo él va a llegar y va a cumplir su palabra de ayudarle a los jóvenes como él les había prometido cuando terminó el programa? Lógicamente en la política entran muchos factores en juego y cuando un partido, sean demócratas o republicanos, ofrecen algo a la oposición, a veces piden cosas a cambio. Correcto. Recuerdo que hace unos meses el presidente llamó a los demócratas y les dijo, oiga, hablemos, en una conversación más amplia, en el que además les pidió otras cosas. En ese caso estaba en juego el tema del cierre de la administración, que llevó durante varias semanas a que la administración estadounidense estuviera cerrada. Los demócratas no quisieron y el presidente allí dijo que sí quería y estaba dispuesto a ofrecer una solución para los DACA. ¿Cree usted que en esa dimensión política deben los demócratas aceptar esa oferta del presidente de buscar alternativas que a él le interesen, pero que los demócratas hoy no quieren darle? Creo que bueno, es que la discusión es un poquito más complicada, ¿verdad? Porque lo que él está pidiendo es que hagamos más, que ponemos más restricciones en cómo se pueden migrar la comunidad y entonces él quiere más dinero para que haya más agentes de ICE, para que tenga dinero para construir su muro y otras partes que no vienen al caso. Él quiere hacer reforma migratoria pero a sus términos, y no estamos hablando de forma migratoria, estamos hablando de cómo ayudar a la población que ha accedido y son proponentes de DACA, ¿verdad? Entonces, creo que, bueno, los demócratas pueden estar en conversaciones con él, pero es algo que no deben aceptar tampoco, porque necesitamos movernos de esta idea de que necesita él algo para también resolver algo para los inmigrantes, y lo que él está pidiendo es demasiado, y no, otra vez, la población de DACA son 700,000, y él quiere reformarla en una forma negativa que no ayudaría a bastantes personas, y de hecho, lastimaría el sistema de inmigración que tenemos y que está quebrado. Sí ocupa reforma, pero en la forma que él lo está tratando de hacer no es. Señora Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Este es. Que esté muy bien, muy buenas noches. El futuro de los jóvenes soñadores, más de 700.000 que llegaron de manera irregular a Estados Unidos, siendo pequeños, siendo menores de edad, y que han crecido más en este país que en cualquier otro, a pesar de que vengan del que vengan, y que ahora se encuentran con la espada de Damocles de que tal vez, si el programa DACA se anula, se suspende y no hay una alternativa legal, pueden ser deportados. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para el análisis hoy con quien nos acompaña para hablar de esta realidad compleja que además es hipercambiante en América Latina, con Cynthia Arnson, la directora para precisamente América Latina de uno de los centros de pensamiento más relevantes aquí en la capital, Wilson Center. Cynthia, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, un gusto. Gracias por estar con nosotros, Cynthia. Muchas cosas que queremos conversar contigo. Quiero empezar por México, que ha sido el país que finalmente ha dado acogida a Evo Morales, un Evo Morales que cuando ha llegado ha agradecido a México el haberle salvado la vida textualmente y inmediatamente se ha presentado como posible instrumento para pacificar a Bolivia. La primera impresión que querría preguntarte es, ¿realmente crees que Evo Morales tenía que temer tanto por su vida? No necesariamente, pero en el momento que la policía y el ejército se unió con la gente en la calle, yo creo que él sabía que era el fin de su gobierno, por las protestas, por la envergadura de lo que estaba pasando en las calles tras las elecciones en las cuales él se autoproclamó como ganador. Entonces, pero salir del país era recomendable en estas circunstancias porque su presencia
podía provocar aún más protestas y más violencia en su contra. México tiene una larga tradición de dar asilo político a mucha gente que tienen, por razones políticas, tener que salir de su país. Entonces, López Obrador hizo un gesto y el canciller Marcelo Ebrard, o sea, siguiendo en este paso. Pero además, México ha adoptado una posición bastante distinta a su antecesor en cuanto a la política regional. Es más bien a la izquierda, no conforme con el Grupo de Lima, por ejemplo, que es muy activo en el caso venezolano, y está junto con el presidente electo Fernández en Argentina conformando una nueva organización de centroizquierda que está en contra de la supuesta injerencia en los asuntos internos de los países vecinos. ¿Durante cuánto tiempo puede permanecer Evo Morales en México? ¿Durante el tiempo que quiera el gobierno? Yo creo que durante el tiempo que le concede pues, el gobierno mexicano, pero en principio no hay ningún límite. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y lo que comentabas ahora, el hecho de que Evo Morales viene de no atender la respuesta de un referéndum en el que él se presentaba o le pedía a los bolivianos si podía optar a la reelección, y luego siendo el responsable de un gobierno cuyos administración fue durante la que se produjeron esos elementos o esos hechos de alteración de los resultados electorales, que ha sido documentado por la Organización de Estados Americanos, él desde México se ha presentado como un posible pacificador. ¿Tiene legitimidad Evo Morales hoy para, con este pasado, reivindicarse como ese instrumento pacificador? Bueno, depende. No sé si va a tener mucho apoyo, mucha credibilidad con la oposición. Lo que se busca siempre es una persona neutral, una entidad con neutralidad. La OEA, como usted acaba de señalar, hizo pues un informe bastante duro contra las elecciones y los procesos electorales. Entonces la OEA podría ser un poco, sería difícil que sigan en este paso. Peor todavía que el secretario general Almagro ha dicho que el informe mostró un fraude, que yo creo que fue tal vez una palabra un poco que iba demasiado lejos del lenguaje del informe. Yo creo que hoy en día el secretario general de la ONU nombró a un diplomático francés, Jean Arnaud, que tiene una larga experiencia en resolución de conflictos. Acaba de terminar como representante de la misión de verificación en Colombia, en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Estuvo en Guatemala como jefe de la misión de Naciones Unidas para supervisar la implementación del acuerdo de paz. Tiene experiencia también en Burundi, en África. O sea, una persona de este tipo es la persona más, diría, indicada para intentar juntar a los dos lados para hablar, pues, cuál es el paso siguiente. Mencionabas la Organización de Estados Americanos, que si bien tiene una cierta independencia de gestión administrativa, está dentro del paraguas del sistema de Naciones Unidas. La OEA, con Luis Almagro como secretario general, ha recuperado un cierto liderazgo en cuestiones de la región, pero también ha profundizado ciertas diferencias. Y gobiernos, partidos de izquierda, han visto a la OEA y particularmente a Luis Almagro como una voz que la acusan de estar, como decía Evo Morales ayer, al servicio del imperio. Y no es la primera vez que hemos visto acusaciones de intento de desprestigio de la institución y del mismo secretario general. ¿Crees que tras estos periodos, y ahora que va a culminar el periodo de Almagro, él busca la reelección, veremos qué pasa, la institución al final ha salido beneficiada o puede salir perjudicada con un cierto desprestigio? Bueno, yo creo que el informe de la OEA sobre el proceso electoral en Bolivia ha mostrado lo maravilloso que hace la OEA. Tiene casi mayor experiencia que cualquier otra institución
oficial en la observación de elecciones. Entonces tienen técnicos, tienen gente muy capaz para observar y también verificar los resultados electorales. Entonces yo creo que este informe fue una parte clave en los acontecimientos que llevaron a la salida de Morales. En el caso de Almagro en particular, él ha tomado una posición muy fuerte contra el gobierno venezolano y algunos partidos y gobiernos de izquierda en la región y en el mundo no le perdonan esta actitud tan fuerte contra Maduro, contra las violaciones a los derechos humanos, y yo creo que este es pues el tema en lo cual se ve la mayor polarización incluso dentro de la OEA. Si ese es el ejemplo, cuando la OEA organizó y supervisó las elecciones de Honduras, las últimas elecciones, ese informe también fue muy contundente, hasta el punto de que la misma OEA no garantizó que esos resultados fuesen resultados limpios, pero Juan Orlando Hernández se consolidó y hoy la OEA sí le reconoce, como lo hizo Estados Unidos y otras naciones del mundo, a pesar del informe contradictorio. ¿Por qué en el caso de Honduras el informe también fue contundente y eso es un resultado, y en el caso de Bolivia el resultado está siendo otro y la actitud del secretario general, por lo menos hasta ahora, está siendo distinta? Sí, bueno, no puedo comentar sobre lo que sucedió en el caso hondureño dentro de la OEA, pero tienes toda la razón que el informe fue bastante duro. Yo creo que en ese entonces fue pues la posición de los Estados Unidos que fue definitiva en querer evitar un cuestionamiento de la victoria de Juan Orlando Hernández. Y ahora estamos viendo que hay todavía mucha polarización sobre su legitimidad y Honduras no está avanzando en muchos sentidos. Vamos, antes de terminar, quiero hablar también de Chile. Has estado en las últimas horas organizando también diversos coloquios con expertos para analizar esa situación. Vimos violencia, hemos visto violencia en las últimas horas, una violencia que en algunos casos está teniendo niveles superiores a los que habíamos visto, que no habían sido pocos, y un Sebastián Piñera que suda la gota gorda, por decirlo de una manera coloquial, para ofrecer salidas que eviten más violencia y que den adelante o que abran la puerta a un diálogo para satisfacer las demandas de la sociedad. Una de esas demandas es una nueva Constitución. ¿Ese es el camino cuando hay una situación de crisis? ¿Ir a la estructura jurídica que define el Estado? ¿Es necesario? Yo creo que es parte de la solución. Ya se han anunciado medidas como una reforma de pensiones, una reforma impositiva para pedir más a la gente rica que siempre ha querido limitar la tasa de impuestos que ellos tienen que pagar. Se ha anunciado un aumento en el salario mínimo. Son los temas básicos del costo de la vida, del altísimo costo de la vida que hay en Santiago en especial y en Chile. Y los salarios se han mantenido mientras el costo de la vida ha aumentado en forma dramática en los últimos tiempos. Entonces, parte de la solución es dar una respuesta a estas demandas sociales, pero también una queja estructural y transversal es en cuanto a la Constitución, porque esta Constitución que tiene Chile, aunque haya sido reformada en varias ocasiones, es una Constitución que nació en época de la dictadura. Y yo creo que la gente quiere refundar la sociedad y decir que la gobernanza por las élites políticas y económicas que hemos tenido bajo un nivel de crecimiento neoliberal, para llamarlo así, ya no es lo que funciona en Chile y tenemos que rehacer la Magna Carta. Silvia, tengo que terminar, pero en dos palabras, ¿cuál es el primer o el principal peligro que tú ves de abrir
el tema de la Constitución, de crear una nueva Constitución en Chile. Brevemente, ¿cuál puede ser uno de los elementos que hay que echarle ojo para evitarlo? Bueno, hay un temor por especialmente sectores conservadores de que esto se convierte en una especie de democracia participativa al estilo de Chávez o Maduro o Bolivia o Ecuador. Entonces quieren mantener la estructura de una democracia liberal. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo creo que hay que consagrar los derechos individuales de propiedad, etcétera, pero tener pues una nueva esquema también es súper importante. La opinión de Cynthia Arson, qué gusto aprender escuchando a nuestros invitados. Cynthia, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La directora para América Latina del Wilson Center. Vamos a la pausa, esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy con fútbol, Maradona en México. Yo creo que el programa tiene una punta de audiencia en este momento. Punta de audiencia. Este es el nombre de una nueva serie de Netflix que estrenó ayer y se enfoca en el año en que Maradona, esa estrella del fútbol, la leyenda. Maradona en México, la nueva serie que acaba de estrenarse en la plataforma Netflix para los amantes del fútbol y también de los intríngulis de Culiacán, como decía Alexandra. Gracias. A ti, Gustavo. Bueno, vamos nosotros a las redes sociales para cerrar el programa. Y en las redes sociales nosotros nos fijamos hoy en una noticia de actualidad del último tiroteo en Estados Unidos, el enésimo tiroteo en Estados Unidos. Nos llegaba este mensaje en las redes sociales. Una niña de 16 años y un niño de 14 años murieron en el tiroteo en California. Dios los reciba en su gloria. Mi alma está destrozada. Y cuando uno leía ese mensaje, y nosotros lo hacemos extensible a todos, no solo a esos muertos, sino también a los familiares, que seguro lo pasaron mal, les animamos para que podamos visualizar la tragedia y que piensen en personas que tengan esa edad y que ustedes conozcan. Y por un momento, solo por un momento, para empatizar con las miles de víctimas de matanzas en Estados Unidos, piensen que son ellas, a lo mejor un sobrino, su hijo, su hermana, piensen que pueden ser ellos. También es una manera de salir de las cifras frías que damos los periodistas para dimensionar las tragedias y ponerles un poquito de rostro humano. Díganme qué tabla de valores usan ustedes para medir cuando un partido es extrema o ultraderecha. Pero a Unidas Podemos, ¿cómo los valoran? Ah, los de izquierda son chéveres. Qué pobre periodismo querer satanizar a un partido que no es liberal. Es interesante la reflexión y les agradecemos que nos la hagan llegar. Hay varios motivos. De manera muy sencilla, primero, aplicamos un criterio periodístico. Segundo, cuando el partido no es muy conocido, como en el caso de Vox, hoy ya lo es más, pero antes no lo era, es necesario, para que ustedes tengan contextos y sepan de quién hablamos, que le pongamos esos objetivos. Y tercero, el contenido de sus programas y de sus militantes. Miren, en el caso de Vox, politólogos coinciden en destacar que el partido se puede calificar como de extrema derecha porque comulga con 4 principios. Primero, que es profundamente nacionalista. Segundo, que tiene un discurso anti-inmigrante. Tercero, que sus políticas van en contra de los avances del movimiento feminista. Y finalmente, que apela al concepto de pueblo para reivindicar su política y para reivindicarse como partido al que tienen que votar. Hay otros, pero esos fundamentalmente son los que hacen que esos partidos estén en esa órbita. En el caso de Podemos, y aquí haríamos la comparativa, si nos fijamos en dónde se sitúan sus militantes, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, los militantes de Vox mayoritariamente se encuentran en una escala del 1 al 10, más de la mitad en el 10, cuando el 10 es derecha. Y en el caso de Podemos, esos militantes se distribuyen a partir del 1, cuando el 1 es izquierda, hasta el 4, distribuidos paulatinamente, lo cual los acerca un poquito más al centro, no siendo centro-izquierda, pero sí estando a la izquierda y no la ultraizquierda. No sé si hemos conseguido explicarnos, es un poco complicado, pero eso hace que nosotros tomemos decisiones periodísticas para intentar acercarles a ustedes la realidad de la mejor manera que sabemos. Gracias por la generosidad de su tiempo, esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros con nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.